Entonces, en esta clase vamos a comenzar con las proyecciones cartográficas. Entonces, nosotros ya vimos en términos generales, absolutamente, porque nosotros ya con esta materia como que empezamos a tomar estos temas generales que estamos viendo y los empezamos a juntar y a profundizar un poquitito más en cada uno de ellos. Y en este caso, las proyecciones son justamente lo que va a permitir que nosotros traspasemos o traslademos los elementos que se encuentran en la Tierra a una representación plana, ¿ya? Que es como el gran desafío que tenemos en la cartografía, ¿no es cierto? Vamos a partir con las proyecciones planas, ¿ya? Y estas proyecciones planas eh, son rectas proyectantes, ¿no es cierto?, que van a unir el vértice de proyección con los puntos. Entonces, si yo aquí tengo un terreno, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es proyectarlo hacia el plano que se encuentra acá. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es tener puntos, ¿verdad? Que son eh, concordantes, o que son sus homólogos, tanto en el plano como en la esfera terrestre, ¿ya? Eh, Estas rectas proyectantes lo que van a hacer es unir el vértice de proyección, que se encuentra aquí, ¿verdad?, con los puntos. Por lo tanto, las circunferencias máximas o menores se van a proyectar como rectas si el vértice está contenido en el plano de la circunferencia, y como circunferencias, elipses, hipérbolas o parábolas en los demás casos, ¿ya? Por lo tanto, si este vértice está contenido en el plano de la circunferencia, ¿listo? Contenido en el plano de la circunferencia, nosotros lo que eh, vamos a ver son rectas. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? De lo contrario, lo que vamos a ver son circunferencias, elipses, hipérbolas o parábolas, dependiendo de la ubicación de este vértice, ¿ya? Analíticamente o matemáticamente, lo que busca una proyección es establecer una relación entre las coordenadas de los puntos que se encuentran en la Tierra, en la esfera terrestre, y su representación en el plano. Aquí yo quiero hacer la salvedad porque esto que se encuentra aquí es tremendamente importante. El hecho de comentar de que lo que busca es hacer una relación entre las coordenadas de los puntos de la realidad, esfera o elipsoide. ¿Por qué esfera o elipsoide? Acuérdense, esfera, su correspondiente, ¿qué es lo que es? De acuerdo a lo que vimos en clase y vimos en la prueba también. ¿Cuál es el correspondiente de la esfera, que es totalmente teórico? El geoide. ¿La elipse? El geoide, ¿no es cierto? Totalmente teórico. Y además, acá tenemos el elipsoide. Entonces, acuérdense de que justamente lo que estamos tratando de hacer es tomar un elemento en el que podamos efectuar cálculos correctos matemáticos, y estos traspasarlos y representarlos al plano, ¿ya? Perdón. Hay proyecciones que no son proyecciones en sentido estricto, geométricamente no lo son, y entre ellas se encuentra, por ejemplo, la proyección de Mercator, la UTM. La UTM la vamos a ver en mucho más detalle, porque de hecho es nuestra siguiente materia después de proyecciones, ¿ya? Por lo tanto, la UTM es una unidad de nuestra materia, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a ahondar ahora en Mercator. Y en realidad son representaciones analíticas, pero se les conoce también como proyecciones. Entonces, cuando uno dice, no, la proyección de Mercator,
Bueno, la verdad es que siempre se le ha dicho así, se le conoce así en todas partes, pero no es una predicción propiamente tal, y en la próxima unidad vamos a ver por qué. Dentro de las propiedades de las proyecciones planas, tenemos que toda proyección implica una deformación. Eso estamos súper claros, ya nosotros pasamos en la materia y dijimos, bueno, estamos clarísimos de que aquí lo que estamos haciendo es intentar traspasar elementos que se encuentran eh, en una figura geométrica de un comportamiento bastante poco constante a un plano. Por lo tanto, sabemos que esto va a implicar sí o sí algún tipo de deformación. Las relaciones espaciales de una serie de puntos van a cambiar al pasar al mapa, obviamente producto de lo anterior, y la escala va a dejar de ser constante en las distintas direcciones y sectores. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que de buenas a primeras, cuando yo lo que hago es intentar traspasar directamente estos puntos a un plano, claramente la escala resultante en este plano, de manera inicial, por cierto, va a dejar de ser constante en las distintas direcciones y sectores, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a intentar hacer es ajustar estas faltas de constancia que hay entre cada una de ellas, pero me voy a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, de que en realidad no es posible solucionar todas. Y nos vamos a tener que quedar a sabiendas, por supuesto, con algunos problemas de constancia de escala, de constancia en las distancias, distancia en la, o sea, constancia en las formas, etc. Esos son problemas con los que en la cartografía tenemos que aprender a convivir. Lo importante es que después de pasar la materia de proyecciones, comprendamos que de acuerdo al tipo de cartografía o a la al lugar de la carta, al sector de la carta o a la zona de la carta en la que yo requiera una mayor eh, exactitud, ya sea posicional, de formas, de distancia, etcétera, de acuerdo a eso yo sepa qué proyección utilizar. No existe la proyección perfecta, no existe, es imposible que haya una reproducción perfecta de lo que está en la esfera terrestre a un plano, pero lo que sí vamos a quedar súper claro, con lo que vamos a quedar súper claro y vamos a entender, es que cuando yo quiera medidas lo más exactas posibles en un polo, voy a saber qué proyección ocupar. Cuando lo que yo quiera sea la mejor exactitud o la mayor exactitud eh, a la altura del Ecuador, voy a saber exactamente cuál es la proyección que me conviene ocupar. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender por ahora que estamos partiendo en la materia. No existe la proyección perfecta, lo que tengo que hacer es entender de qué se trata cada proyección, cómo funcionan, cuáles son sus características, cuáles son los problemas que se generan al ocuparla para aprovecharme justamente de la parte exacta que tiene o la parte buena que tiene cada una de ellas. ¿Ya? Bueno, eh, los tipos de proyecciones, respecto a los tipos de proyecciones, los cambios de escala o en las distancias provocan cambios en las formas, en la superficie y de acuerdo a las dimensiones que conservan las proyecciones, estas van a ser equidistantes, equivalentes a untálicas, y pueden ser también conformes u ortomorfas. En general, cuando, cuando yo hago cambios de escala, o cuando trabajo a grandes distancias, se van a ver afectadas tremendamente las formas, ¿ya? Y las superficies. Eh, Nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la predicción que ocupemos, en cierto sector de un mapa, respecto de la Tierra, las superficies podrían quedar perfectas, muy bien dimensionadas. Sin embargo, a medida que yo me alejo de ese lugar, vamos a ver que estas superficies tienen una deformación, pero realmente significativa, importante.
¿ya? Y eso yo estoy seguro que cuando lo veamos en particular en unos minutos más, seguramente van a recordar más de algún mapa que han visto por ahí y en el cual ustedes se han dado cuenta, oye, es imposible que, no sé, por poner un ejemplo, es imposible que la Antártica sea de esta forma, o sea, esto está totalmente deformado, este mapa está malo. No, el mapa no está malo. El mapa tiene una proyección tal en la que lo que se buscó es conservar estas formas y estas superficies en un lugar totalmente distinto de la Antártica, ¿ya? Y si se hubiera buscado, digamos, conservar estas superficies o estas formas en territorio antártico, se hubiera utilizado otro tipo de proyección que lo más probable, o sin lugar a duda en realidad, hubiera deformado lo propio en otro lugar del mapa. ¿Ya? Espero que se entienda un poquitito este concepto, pero porque realmente es importante entenderlo. Cuando uno realmente entiende este concepto, esta materia se hace bastante más llevadera. ¿Ya? Eh, en función de las dimensiones que conservan las proyecciones, estas son equidistantes cuando se conserva la escala en líneas automecoicas que se juntan, ¿ya? Son equivalentes. La palabra autálica se ocupa muy poco. Yo creo que la he escuchado como 2 veces, en términos de trabajo. ¿Ya? Así que hablemos de equivalentes, donde se conservan las superficies o las áreas, y conformes, ortomorfas, tampoco se ocupa mucho, un poco más que autálicas por lo menos, pero tampoco es que se ocupe mucho, así que conformes nomás, ¿ya? Se conservan los ángulos o las formas. En pocas palabras, lo que les estoy diciendo acá es que si yo lo que necesito es, por ejemplo, conservar las superficies o áreas, lo que estoy buscando es una proyección, ¿cómo se llama? Equivalente, ¿no es cierto? Y si lo que necesito es conservar los ángulos o las formas, lo que necesito es una proyección conforme. ¿Ya? Las deformaciones, por favor, si tienen dudas, yo sé que esta materia no es tan agarrada así de inmediato, entonces pregunten todo lo que quieran y cualquier duda que Consulta, tengan, profesor. háganla, por favor. Entonces, en la cartografía no existe la precisión ni la exactitud, Sí, absolutamente. Lo que pasa es que existen lugares determinados, ¿ya? pero el lugar es determinado. Por lo tanto, no existe propiamente tal para la esfera terrestre. No existe para la esfera terrestre. A ver, déjame tratar de ser súper exacto en la respuesta primero, a ver si con eso contesto tu pregunta. Cuando yo tengo una carta, hablemos de una, ¿te imaginas una carta 1 a 25.000, por ejemplo? ¿Sí? Ya, perfecto. Imaginemos una carta 1 a 25.000. La extensión del territorio o del terreno del que estamos hablando en una carta 1 a 25.000, esta carta por supuesto que tiene una proyección, ya, tiene una proyección, no cabe duda, todo mapa o toda carta tiene una proyección. Sin embargo, la extensión de terreno que tiene es tan pequeña que la incidencia que hay entre una esquina y otra esquina de la carta respecto de su precisión y de su exactitud no, teóricamente, no, técnicamente, perdón, técnicamente, no se considera, es despreciable, ¿ya? Ya. Teóricamente no es la misma, no cabe la menor duda, no es la misma. ¿Dónde se mide normalmente la exactitud de la carta para yo decir, esta carta tiene una exactitud de 0.2 metros al centro? Siempre, ¿ya? Ya. Pero técnicamente, en ese tipo de escalas, la verdad que es totalmente despreciable, ¿ya? Porque, claro, efectivamente al centro puede que tenga 0,2672 y en la esquina vas a tener 0,2671. ¿Es distinta? Sí. ¿Es distinta? No es la misma. ¿Afecta cuando yo estoy trabajando con exactitudes superiores al metro? En nada. No. Absolutamente nada. ¿Ya? Ya. Sin Gracias, embargo, profesor. sin embargo, cuando, y aquí está la otra parte
más atingente a tu pregunta, creo yo. Cuando yo estoy trabajando en un mapa del mundo, y lo que yo hago es, voy a hacer mención a una proyección que todavía no la vemos, pero ya la vamos a ver. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer uso de una proyección cónica, ¿ya? Tangente en el ecuador. Entonces resulta que mi mapa resultante, con el mundo completo, a la altura del ecuador, ¿ya? Completo, así, a la altura completa, haciendo una especie de área así a lo largo del ecuador, me voy a dar cuenta que mis dimensiones, mis distancias, es todo pero perfecto, se ve fantástico, pero me voy a ir a los polos y va a ser una verdadera aberración lo que tengo en el mapa, ¿ya? Y ahí efectivamente, pero sin lugar a dudas, la precisión o la exactitud en un mapa de ese tipo, donde estamos hablando de escalas del 1 a 1,5 millones, 1 a 1 millón más o menos, claramente va a ser totalmente distinta. Pero ahí viene la otra parte, y lo que pasa es que en escalas del 1 al millón a nadie o sea, no es que a nadie le importe la precisión que tenga, pero no tiene utilidad. No tiene utilidad porque su fin es representar, mostrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, su fin es temático. Absolutamente temático, sí. Sí, cartográficamente no sé qué es lo que se podría hacer con ese tipo de escalas, la verdad. A lo mejor hay alguien que lo utiliza con mediciones más precisas, pero sería muy raro, la verdad. Sería bastante extraño. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profesor. Ya. Profesor, pregunta, Sí, por favor. ¿cuál es la diferencia entre proyecciones geométricas y proyecciones cartográficas? A ver, las proyecciones, la proyección matemática o la proyección geométrica es lo que le da la denominación de proyección. Una proyección que no es matemática no es proyección. Como por ejemplo, ¿cuál vimos recién? Que lo dijimos, que no era Sí, propiamente tal. La cónica, No, no, la no. proyección de La Mercator. OTM, Mercator, ¿no hablamos? Sí, Mercator. La proyección de Mercator no es matemática porque no está hecha matemáticamente, no tiene una fórmula. ¿Ya? Las proyecciones obedecen a fórmulas matemáticas. ¿Eh? Todo esto es matemática, todo. Es pura matemática. El hecho de que nosotros no las calculemos a mano no significa que no sean matemáticas. No las vamos a calcular a mano, ni vamos a hacer trabajos de cálculo de las proyecciones, porque ustedes están estudiando ingeniería en ejecución, ¿ya? Y a ustedes no les corresponde, digamos, llegar tan al perno hasta ahora, matemáticamente hablando, ¿ya? No tienen por qué hacerlo. Pero todas las proyecciones son matemáticas. Cuando una proyección no es matemática, como por ejemplo Mercator, no se le denomina proyección. ¿Por qué a Mercator sí? No tengo idea por qué, pero ha sido de toda la vida y todo el mundo le dice proyección, pero no es una proyección propiamente tal porque no es matemática. ahora las proyecciones con forma equivalente ¿Ya? y equidistantes son ejemplos de proyecciones cartográficas o geométricas. Todas las proyecciones son, a ver, todas las proyecciones cartográficas son geométricas y son matemáticas. Todas. No Ah, hay ya, diferencia entre una y otra. ya, ¿Ya? ya, bien. Gracias, Yo, profesor. yo, yo las nombraría más matemáticas que geométricas, Ah, ya, para mi gusto, digamos. ya. ¿Ya? Eh, yo creo que sepa dónde va un poco seguramente los escucharon en alguna Sí, parte. sí me confunde porque Mira, yo yo he estoy escuchado seguro, proyección central, ya, proyección yo estoy seguro que si te esperas un par de ortogonal. si te esperas un par de láminas, te vas a dar cuenta dónde está involucrada la geometría acá, que juega un rol preponderante, pero no es el que convierte a una proyección en geométrica o no, porque todas las son en realidad, porque todas las proyecciones utilizan una figura geométrica auxiliar que se llama. Lo vamos a ver en un par de Ah, láminas, ya, 2 o 3 láminas más tiene que venir seguramente. ¿Ya? gracias, profesor. Ya. Estábamos... partamos de arriba mejor, pues ya no me acuerdo dónde habíamos quedado. Eh, Respecto a estas proyecciones planas, tenemos un ejemplo de propiedades, por ejemplo, de la elipse de Tissot, ¿ya? El nombre es por el apellido, ¿ya? En esta elipse,
Las deformaciones pueden ser estudiadas a partir de esta misma elipse creada y que justamente ese es el fin que tiene, ¿ya? O sea, ver en base a una elipse cuáles son las deformaciones que se generan al tratar de traspasar los elementos de la esfera terrestre a un plano. Y con esta elipse se demostró que sobre cada punto de la esfera existe al menos un par de direcciones ortogonales que sí se mantienen. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy tomando esta elipse, ¿verdad? Que está aquí, y esta elipse yo lo que hago es replicarla, perdón, no solamente como muestra la figura en una elipse paz, digamos, totalmente tangente y además ortogonal, sino que esto se hace infinitas veces. Y en el fondo lo que hago, espero que estén mirando la cámara, si esta es la esfera terrestre, esta es la esfera terrestre, yo con la elipse de Tissot lo que hago es esto. Y después esto me lo llevo al plano y lo aplasto. ¿Ya? Es una explicación súper poco ortodoxa la que estoy haciendo, pero creo que logran entender un poco más en realidad de qué se trata esto, eh, pero se trata de eso. Y después de hacer eso, lo que se hace es observar el comportamiento de esta elipse una vez traspasada al plano. Y ahí se dan cuenta y dijeron, oye, un momento, aquí no está todo deformado. Resulta que aquí solamente hay algunas direcciones que se modificaron, pero todavía, a pesar de haber hecho lo que hicimos, que es tomar esta elipse de Tissot y traspasarla a un plano, forzarla a un plano, así todo quedaron a lo menos un par de direcciones ortogonales que se están manteniendo respecto de sus puntos correspondientes en el plano. Por lo tanto, se dieron cuenta, y aquí está la base de lo que conversamos nosotros anteriormente, de las proyecciones, donde nosotros decimos normalmente, en una proyección, de 3 deformaciones, nosotros podemos solucionar 2 y nos vamos a quedar con una. ¿Ya? Esa deformación que nos queda, hasta el momento, por lo menos, no se ha encontrado una forma de solucionarla, ¿ya? Pero sí se han encontrado formas de convivir con ella, y como les digo, la solución para esto es entender perfectamente cómo funciona cada una de las proyecciones, y a través de ese entendimiento yo poder discernir cuál de ellas es la que voy a utilizar, y que por lo tanto, a pesar de que esa deformación va a estar siempre presente, no me va a afectar respecto de lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero conseguir en esa determinada carta o en ese determinado mapa. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Respecto de los módulos de deformación, tenemos deformaciones que permiten cuantificar, nosotros tenemos estos módulos que nos permiten cuantificar las deformaciones en distintas magnitudes. Ya tenemos las lineales, tenemos las angulares y las superficiales. ¿Ya? El lineal principalmente refería a la equivalencia, ¿ya? Y distancias entre plano y esfera, ¿ya? Después vamos a hablar del factor de escala que no tiene relación con la escala. ¿Ya? El factor de escala es un concepto en particular de la escala, pero eso lo mencionamos, yo creo que es la próxima materia. Tenemos la angular, ¿no es cierto? El módulo de formación angular, ¿ya? Donde nosotros lo que hacemos es calcular respecto de los ángulos entre la esfera y el plano, y las proyecciones conformes quedan en este caso anuladas. Y por último, la superficial, donde nosotros lo que hacemos es ver las distancias, digamos, entre las superficies, entre el plano y la esfera. Después nosotros nos vamos a dar cuenta que, independiente de estas definiciones, que son más aplicables a los modelos matemáticos que a la comprensión real de la materia, así a buena y a primera, nos vamos a dar cuenta que después nosotros lo que vamos a asociar a cada una de las proyecciones justamente es la deformación
ya sea lineal, ya sea angular o ya sea superficial. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente entender y nunca olvidar. Ya, respecto de la clasificación de estas proyecciones planas, estas, en función de la forma de la superficie de proyección, se van a dividir en planas, cónicas y cilíndricas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que para yo realizar la proyección en particular que voy a utilizar figuras geométricas, que son figuras auxiliares que van a, eh, que van a, en el fondo, como coexistir en el momento de la proyección junto con la esfera terrestre, y con esto nosotros lo que vamos a lograr es justamente evitar que estas diferencias o estas deformaciones que se produzcan en el lugar de interés de mi cartografía. Entonces, yo lo que hago es ocupar planos de proyección, lo que hago es ocupar conos para la proyección, o lo que hago es ocupar cilindros para generar esta proyección. ¿Ya? Posteriormente, además de esto, ¿no es cierto? Además de lo anterior, o sea, además de que yo os voy a ocupar para proyectar un plano, os voy a ocupar un cono, os voy a ocupar un cilindro, además de ello, en función de la posición del vértice de proyección de cada una de ellas, las voy a conocer como nómica, nomónica, cuando este vértice está en el centro de la Tierra, estereográfica, cuando este vértice es un punto de la superficie terrestre, escenográfica, cuando este vértice de proyección es externo a la Tierra, ¿no es cierto? Y ortográfica, cuando este vértice de proyección corresponde a un punto impropio, es decir, que se encuentra proyectado hacia el infinito. ¿Ya? En función ahora del centro de proyección, vamos a tener las proyecciones polares, ecuatorial o directa, cuando se trata de un centro de proyección justo en el polo, normalmente se le denomina polar y punto. ¿Ya? Tenemos la transversa o meridiana, normal el nombre más común es transversa, cuando este es un punto en el ecuador, y oblicua cuando se trata de cualquier otra, otra ubicación. ¿Ya? Por otra parte, tenemos las proyecciones azimutales o cenitales, ambos nombres muy utilizados, cuando el vértice en la perpendicular está en la perpendicular al centro de proyección, y aquí se mantienen los azimutes en las direcciones que parten del centro, y son azimutales, o sea que cumplen con esto, la nomónica, la estereográfica, la ortográfica, en toda su versión. Acuérdense, yo quiero hacer una proyección, entonces lo que necesito es traspasar la información de la esfera terrestre a mi plano. Para yo poder proyectar, voy a utilizar figuras geométricas auxiliares de acuerdo a la cartografía que quiero realizar. Esto ya lo vamos a ver, por supuesto, en detalle cada uno, cuando, dependiendo de lo que quiero, ¿no es cierto?, o voy a ocupar un plano, un cono o un cilindro, voy a posicionar el vértice en el centro de la Tierra, en un punto de la superficie, en un punto externo o en un punto impropio o infinito. Además, voy a tomar el centro de proyección y voy a decidir si este centro va a ser polar, transverso u oblicuo. Todas esas
son decisiones que yo tengo que tomar. Y yo tengo que entender, una vez que terminemos la materia, qué es lo que necesito, y por lo tanto, finalmente, deducir y decir, ah, yo lo que necesito es esa proyección. ¿Ya? Profesor, ¿podría explicar de nuevo la estereográfica, Por supuesto. por favor? Ya, la estereográfica, ¿cierto? Significa, bueno, estamos hablando de, primero, de la división que existe en función de la posición del vértice dentro de las proyecciones planas, ¿ya? Cuando este vértice está ubicado físicamente en el centro de la Tierra, se le denomina gnomónica. Cuando este punto está ubicado en cualquier lugar de la superficie terrestre, se le denomina estereográfica. Cuando el punto no es correspondiente a la esfera terrestre y se encuentra externo a ella, se le denomina escenográfica. ¿Se acuerdan Entonces, ¿se acuerdan que hemos entonces, conversado un millón de veces de que los nombres que nosotros le ponemos, se le ponen, digamos, no que yo le pongo, los nombres que se ponen en cartografía son súper obvios? El nombre de escenográfica es porque como este punto está externo a la Tierra, está mirando como con una cámara a la Tierra por completo, o casi por completo en realidad. ¿Ya? Por ejemplo. Dime. profesor, entonces la estereográfica y la proyección cónica son similares, no iguales, pero similares. No. A ver. Para que no se confunda. Respecto a la superficie de proyección, a ver, cuando yo voy a hacer una proyección cartográfica, yo, bueno, en primer lugar, aquí estamos en clase, entonces, como esto no es un ejercicio práctico, digamos, yo no puedo decir exactamente en este minuto qué es lo que quiero, sino que estamos hablando en términos generales. Pero yo tengo que saber lo que quiero, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que yo quiero, me voy a dar cuenta que para elegir la proyección adecuada, hay varias decisiones que voy a tener que tomar. En primer lugar, de acuerdo a el producto final de mi carta o mi mapa, yo voy a decir lo que necesito es una superficie de proyección plana, una superficie de proyección cónica o una superficie de proyección cilíndrica. Eso yo lo tengo que saber, lo tengo que decidir. Tengo que decir, yo lo que necesito es un mapa donde, no sé, eh, el territorio antártico o el polo norte sea lo más exacto posible. Cónica. Usted tiene que ocupar una proyección cónica. O yo lo que necesito, esto lo vamos a ver en detalle, estoy poniendo ejemplos, o yo lo que necesito es que en mi mapa del mundo, que voy a tener completo, necesito que todas las áreas cercanas al Ecuador sean lo más exactas posible. Usted lo que necesita es una proyección cilíndrica. Eso yo lo decido, yo lo digo. Además de todo lo anterior, yo tengo que decir, bueno, además, de acuerdo a lo que yo quiero, tengo que ver dónde yo necesito que esté posicionado el vértice. Y voy a decir, el vértice lo necesito en un punto de la superficie. Por lo tanto, lo que estoy buscando es una proyección estereográfica. Además de lo anterior, tengo que saber dónde quiero el centro de proyección. Porque si está hablando el mismo ejemplo del polo norte, por ejemplo, entonces claramente necesito una proyección polar. Pero es lo primero más lo segundo más lo tercero. No es uno o lo otro. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Ya, con seguridad, por favor, porque si vuelven a quedar con dudas, yo prefiero que sigamos dándole vuelta a esto, porque, insisto, yo sé que esta cuestión no es tan sencilla y no es llegar y agarrarla. O sea, yo sé que hay que darle un par de vueltas, e independiente de esto, yo creo que la próxima clase con lo que vamos a partir es con un pequeño repaso así, rapidito, pero un repaso de lo que vimos, porque sé que es harta materia, sé que son hartos nombres,
tenemos que, lamentablemente, no hay otra forma de aprender esta cuestión que aprendérselo. Insisto, y acuérdense que la prueba, obviamente, la prueba que tengamos más adelante, no va a ser descríbame qué es lo que es la... No, o sea, usted necesita esto, esto y esto. Dígame, ¿qué es lo que va a elegir? ¿Qué tipo de proyección va a ocupar? ¿Va a ocupar plana, cónica, cilíndrica? La posición del vértice, ¿dónde la va a poner? ¿Cuál va a ser su centro de proyección? ¿Qué es lo que va a lograr con esto? De acuerdo a lo que usted hizo, ¿dónde va a estar finalmente la mayor deformación de su proyección? Esas son las cosas que tenemos que lograr. ¿Ya? Sigamos. Ya. Esto es una de las cosas que yo les mencionaba y me voy a apoyar bastante en esta figura que está acá, bueno, está también. Para lograr entender un poco más, de verdad, estos son los momentos en que me hace falta estar en clases presenciales, digamos, con ustedes para poder mostrar algunas cosas. A mí me gustaría, no, primero describamos lo que está acá. Bueno, en función de la posición de las figuras en relación a la esfera, nosotros tenemos proyecciones polares, transversas y oblicuas. ¿Ya? En las polares, el eje de la figura, ya sea un cilindro o un cono, va a coincidir con el de la Tierra. O sea, este cono que está acá, miremos solamente, preocupémonos del cono que está aquí, ¿no es cierto? Este cono tiene un eje, y su eje es este. Perdón, ven el puntero, ¿no es cierto? ¿Ven la manito? ¿Se ve, profesor? Ya, perfecto. Este, ¿no es cierto?, es el eje del cilindro. Y además, este es el eje de la Tierra. Ambos son coincidentes, ¿verdad? Por lo tanto, en función de la posición de estas figuras geométricas, ya sea en este caso el que estamos mirando, que es un cono, o también un cilindro, si sus ejes son coincidentes, entonces esta proyección va a ser polar. Si sus ejes son perpendiculares, tal como lo vemos acá, donde acá está el eje del cilindro y aquí el eje de la Tierra, perpendiculares, esta va a ser transversa. Y oblicuas, cuando son oblicuos, eso quiere decir en todo el resto de los casos que no sea polar o transverso. ¿Ya? Entonces aquí viene y la parte en que yo quiero aprovecharme de este dibujo que está aquí para ver si puedo lograr transmitirles más o menos cómo funciona esto de las proyecciones de una manera bien poco científica, bien poco ortodoxa, no me importa, pero creo que es una buena manera para poder entender. Yo aquí, olvidémonos de el cilindro que está acá. Aquí yo tengo la superficie terrestre. Y lo que yo quiero justamente es representar esta superficie terrestre completa, absolutamente completa. Por lo tanto, yo digo, para esto voy a utilizar una figura auxiliar. Esta figura lo que va a hacer es ayudarme a yo poder traspasar todos estos elementos que están en la Tierra a mi superficie plana. Entonces yo digo, y partiendo por el mismo ejemplo que pusimos antes, yo digo, bueno, lo que necesito es mucha exactitud, por ejemplo, en el ecuador. Perfecto. Si eso es lo que necesito, yo sé perfectamente que la figura auxiliar que necesito ocupar es un cilindro. Y aquí está el cilindro. Y si ustedes se fijan en la figura, este cilindro es tangente en la línea del ecuador con la esfera terrestre. ¿Ya? Y aquí está toda la superficie de tangencia, ¿no es cierto? Este es el arco máximo, ¿no es cierto?, la circunferencia máxima de la esfera terrestre, y coincidente absolutamente con nuestro cilindro. Entonces, imagínense ahora que cada punto, o imagínense infinitos puntos de esta esfera terrestre traspasados a este cono. O sea, lo que está aquí, lo dibujo acá. Lo que está acá, lo dibujo aquí. Todo prácticamente perpendicular. Y si se fijan, en la línea del ecuador
no existe ninguna distancia entre la esfera terrestre y el cilindro, por lo tanto, el traspaso de esos datos es totalmente directo. Directo, porque están ahí mismo, son tangentes. En cambio, cuando yo quiero traspasar lo que está aquí hacia el cono, voy a estar recorriendo esta distancia. Esta distancia que voy a estar recorriendo es igual a deformación. Aquí menos deformación, un poco menos de deformación. Uy, aquí está tangente, directo, aquí no hay deformación. Entonces, una vez que yo termino de traspasar todos esos puntos, que para que lo imaginemos todo, pensemos en puntos infinitos, ¿no es cierto? Donde, como les dije, donde está esta tangencia, no hay distancia, no hay diferencia, por lo tanto no hay deformación, y aquí voy a tener, claro, mi máxima deformación, porque aquí tengo mucha distancia entre este punto que está aquí en la esfera terrestre, y yo estoy representando aquí, lo estoy marcando aquí, lo estoy rayando aquí en este cono, y después de hacer eso, imagínense que este cilindro era un tubo de papel confort, agarramos una tijera, le hicimos un corte en uno de los lados y después lo tomamos y lo estiramos. Esa es la proyección cartográfica. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sirve? ¿No? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Ya, como les digo, es súper poco, es bien poco matemático, ortodoxo, de no tan buen profesor, como quieran llamarlo, da lo mismo, pero creo que a lo mejor con eso logran entender un poco de qué se trata esto de las proyecciones y pueden entender un poco el por qué cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, esta figura auxiliar, que es un cilindro, me voy a dar cuenta que cuando haya marcado, o haya, bien digo, marcado con lápiz en el fondo, en el cilindro, lo que estaba contenido acá, al estirarlo, me voy a dar cuenta que está perfecta la línea del ecuador. Está estupendo, está fantástico porque, insisto, la distancia que había en este punto entre el cilindro y el ecuador es cero. Sin embargo, me voy a dar cuenta que como acá tenía la máxima distancia que iba a existir, o sea, entre el polo y, ¿cómo se llama? Y el cilindro, nos vamos a dar cuenta al estirarlo que va a tener una deformación tremenda. Y eso es justamente lo que pasa en los mapas mundi, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el tamaño de la Antártica, por ejemplo, o el Polo Norte, es absolutamente exagerado. Lo que se utilizó es una figura auxiliar que es un cilindro, o sea, se utilizó una proyección cilíndrica, ¿no es cierto? Eh, transversa, ¿cómo se llama? Polar, perdón, no transversa, polar, ¿verdad? Y me doy cuenta por lo exagerado de la deformación que existió en sus respectivos polos y por lo exacto o bien representado que quedó todas las áreas contiguas al Ecuador. ¿Ya? Espero que el ejemplo sirva un poco. Posteriormente, además estas proyecciones cónicas pueden ser tangentes, como nosotros lo acabamos de ver, ¿verdad? Si estas figuras son tangentes a la Tierra, según su circunferencia máxima, ¿verdad? O su circunferencia menor cuando son cónicas, ¿no es cierto? O secantes, si cortan en algún lugar a la Tierra en una circunferencia menor, como nosotros lo estamos viendo en este ejemplo que está aquí, donde aquí está la circunferencia menor en la que se está cortando. ¿Ya? Ya. Respecto de la proyección nomónica, ¿ya? Habíamos conversado que este vértice de proyección está en el centro de la esfera terrestre, ¿no es cierto? Eso quiere decir que aquí, en este lugar, está, perdón, en ese lugar está mi centro de proyección, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier circunferencia máxima se proyecta como una recta, porque el plano justamente está conteniendo al vértice, ¿no es cierto? Las circunferencias menores se van a proyectar
como circunferencias, como elipses o como hipérbola o parábola, y solo es posible, obviamente, representar la mitad de la esfera. ¿Ya? Acuérdense, aquí, en este lugar, está el vértice de proyección. Tenemos casos particulares, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la proyección afiláctica, donde en realidad no se conserva ninguna magnitud en particular, ni se deforma ninguna tampoco en particular. En el fondo uno podría decir, ¿están todas deformadas? Sí, están todas deformadas, pero no groseramente unas más que otras. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Importantísimo, las deformaciones van aumentando a medida que nos vamos alejando, estos puntos se van alejando del centro de proyección, y normalmente esto se utiliza en la navegación. Aquí tenemos ejemplos de la proyección nomónica en su versión polar, transversa y oblicua. Acuérdense que habíamos conversado hace muy poquito de que se estaba tratando polar, transversa y oblicua, para que no se pierdan, ¿no es cierto? Polar, el eje de la figura coincide con el de la Tierra; transversa, los ejes son perpendiculares; y oblicuas, los ejes son oblicuos, o sea, ninguna de las dos anteriores. Por lo tanto, en su versión polar, ¿no es cierto?, los meridianos se van a proyectar como rectas, ¿no es cierto?, ya que son circunferencias máximas concurrentes en el polo. Yo creo que aquí el concepto de que circunferencias máximas eh, estén representados como rectas queda bastante más claro, ¿no es cierto? Creo que es súper evidente, digamos, la figura. Y estas son concurrentes en el polo. El ecuador no se proyecta, ya que contiene al diámetro paralelo al plano de proyección, ¿no es cierto? Eso también creo que es bastante obvio aquí en la figura. Y los paralelos se proyectan como circunferencias de radio decreciente, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos damos cuenta que el radio, ¿verdad?, es decreciente, ¿no es cierto?, en estos paralelos que están proyectados como circunferencias. ¿Ya? Para su versión transversa, tenemos que los meridianos se proyectan como rectas paralelas, ¿verdad? Nosotros acá tenemos todos los meridianos, ¿no es cierto? El ecuador se va a proyectar como una recta perpendicular a los meridianos, ¿no es cierto?, que está un poquitito más marcada, yo no sé si se alcanza a apreciar. Y los paralelos se van a proyectar como hipérbolas, ¿no es cierto?, que son cóncavas hacia el polo más cercano, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo este polo más cercano, y esta hipérbola tiene su concavidad, ¿no es cierto?, apuntando en este caso hacia el polo sur. Esta también, hasta que la distancia pasa a ser menor hacia el polo opuesto, en este caso el polo norte, y eso quiere decir que la concavidad cambia hacia el norte. ¿Ya? Y por último, ¿sí? No, nada, termina, ahí le pregunto. Ya. Y por último tenemos la oblicua, donde los meridianos se proyectan como rectas concurrentes en el polo, más cercano al centro, por supuesto. El ecuador se va a proyectar como una recta perpendicular al meridiano central, y los paralelos se proyectan como parábolas, hipérbolas o elipses. Entonces, acuérdense, polar, transversa, oblicua. ¿Y la Polar, anterior cómo era? transversa, oblicua. ¿Sí? ¿Perdón? La diapositiva anterior, ¿cómo era? ¿Esta La, quieres ver? la anterior. ¿Esta? Ah, la nomónica. Sí. Nosotros estamos viendo acá lo que vimos
es que en función de la posición, no importa cuál, siempre en función de su posición, ¿ya? En relación a la esfera de estas figuras auxiliares, cuando sus ejes, ¿ya? Son coincidentes, se les denomina polares. Cuando sus ejes son perpendiculares, se les denomina transversas, y caso contrario a los dos anteriores, son oblicuas. Y aquí vimos Entonces vimos casos, solamente la polar, y aquí no, y aquí la vimos plana, planas, solamente planas. la, Ahí la está. armónica, Ya, y la vimos en sus tres versiones polar, respecto de el eje de su figura geométrica auxiliar respecto del eje de la Tierra, donde aquí así es. son coincidentes, ¿no es cierto? Aquí son perpendiculares, y aquí ninguna de las dos anteriores. Ya. ¿Ya? Ya, espero que haya quedado más o menos clarito. Ya. Acá tenemos exactamente lo mismo, pero respecto de la estereográfica. Ahí en la estereográfica polar con la numónica yo lo veo igual. Ya, vamos a aprender a diferenciarlas y nos vamos a dar cuenta cuáles son las diferencias, ¿ya? Pero en el fondo lo que tenemos que entender es que todas las proyecciones utilizan una figura geométrica auxiliar. Todas las proyecciones tienen su versión polar, su versión transversa y su versión oblicua. ¿Ya? No es lo uno o lo otro, es todo junto, ¿ya? Y como para que logren entender más o menos en qué tienen que centrar un poquitito su foco de atención, es justamente en lo que acabas de mencionar, digamos, de que esta cuestión se ve todo igual, y la verdad es que es bien distinta, tiene características muy particulares que vamos a aprender, por cierto, y que lamentablemente en la prueba tenemos que lograr diferenciar, ¿ya? Porque también es otro de los desafíos que tiene la prueba, ¿ya? Así que, ojo con eso. eh, yo tengo un resumen de esta materia, es un resumen hecho por mí, no es muy, es justamente un resumen, ¿ya? Y en él yo creo que se logra entender, como está resumido y no hay tanta palabra, como que se logra entender un poquitito más cuál es la gran diferencia, cuál es la forma en que yo realmente me puedo dar cuenta si estoy hablando de una predicción u otra. Ahora, entiendan que esta es la forma en que uno puede pasar esta materia, pero la realidad es totalmente al revés. O sea, yo lo que tengo que saber primero es qué es lo que quiero, y respecto a eso, cuál es la predicción que voy a ocupar. Aquí, en el fondo, la forma que yo tengo que hacer de hacer esto es mostrarles el resultado y explicarles de qué es lo que se trata, ¿ya? Entonces, pero es importante que no pierdan, digamos, que no pierdan el norte de esto, que no pierdan el punto de vista, ¿ya? Y posteriormente la ortográfica también en sus versiones polar, transversa, oblicua, ¿ya? La próxima semana vamos a partir la clase principalmente con el resumen de las 4 proyecciones más importantes que vimos, eh, pero lo vamos a ver en el resumen. Ya lo vamos a ver en el resumen porque creo que es un poquitito más claro. Ese resumen se los voy a enviar después de la próxima clase. Lo voy a dejar para que lo descarguen junto con los videos que están disponibles. Pero creo que queda un poquitito más aterrizada la materia, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Profesor, Sí, ¿la por proyección favor. ortográfica se le aplica a la proyección conforme, equidistante y equivalente? Absolutamente, absolutamente. En- Esto, Entonces, como yo les mencionaba en un principio, eh, esto es una conjugación de todas las cosas, no es o uno
u otro, no. Todo hay que aplicarlo y cada una de estas técnicas, en el fondo, tienen un fin en particular. Y cuando yo las mezclo todas, se supone que debo lograr obtener o cumplir, digamos, con el objetivo que tenía el hecho de generar mi carta. ¿Ya? Entonces, ¿la ortográfica es conforme o puede ser una de estas tres opciones, conforme, equivalente, equidistante? No, la ortográfica lo que está buscando es la conformidad, siempre, siempre la va a buscar. ¿Ya? Correcto, pero ¿cómo Pero lo yo relaciono con la proyección ortográfica? La proyección ortográfica puede ser conforme, equivalente, equidistante, no, o, polar, o transversa u oblicua. ya, y cómo entonces con la proyección conforme, por ejemplo, la ortográfica puede ser conforme Lo o que pasa es que, equidistante. no, lo que pasa es que tú Sí, estás mezclando los nombres de correcto. las proyecciones que hemos visto con las características que tiene cada una. ¿Ya? Mira, cuando yo tomo las proyecciones, que me parece que no están ahí. Mm, En la página anterior, ¿es la anterior? sí, una más, No, porque otra más. eso era Tissot. Ya, por ejemplo, si yo tomo una proyección que sea, eh, La ortografía. por ejemplo, tomo una proyección equivalente, Ya. ¿ya? Esta proyección equivalente, y aquí es donde quiero justamente llegar, esta proyección equivalente en la que se conservan las superficies o áreas, ¿ya? Aunque yo le aplique una proyección polar, una transversa o una oblicua, nunca, pero nunca va a dejar de ser equivalente. Nunca. Ah, ya. Y aunque sea tangente o secante a su figura auxiliar, nunca va a dejar de ser equivalente. Nunca. ¿Ya? Ya. Lo importante es que cuando yo busco esa equivalencia, y ahí es donde va la primera parte que habíamos conversado, la equivalencia yo no la voy a lograr en toda la carta, no la voy a lograr en toda la proyección, ¿no es cierto? Cuando yo estoy ocupando esta figura auxiliar, esa equivalencia yo la voy a encontrar perfecto aquí en el Ecuador, pero perfecta, y va a ir disminuyendo a medida que me alejo hacia los polos, ¿ya? Pero la proyección en sí, si yo estoy ocupando una proyección equivalente, nunca va a dejar de ser equivalente, nunca. Independientemente si es nomónica o Lo, ortográfica, estereográfica. claro, Ya. Ya. lo que pasa es que hay que tener, igual hay que tener cuidado, ¿ya? Porque tiene su, ¿cómo se llama? Tiene sus peros, ¿ya? Porque resulta que la nomónica y la estereográfica y la, y por ejemplo las afilácticas tienen características que son súper particulares, y esas características tampoco se van a perder, ¿ya? Por ejemplo, una proyección azimutal se denomina como tal cuando el vértice está perpendicular al centro de proyección. Entonces, no importa lo que tú hagas, esa siempre va a ser azimutal, porque esa condición no la vas a perder, ¿ya? Eh, no sé, cuando estamos hablando de la nomónica, se le denomina de esa forma única y exclusivamente porque la posición del vértice se encuentra en el centro de la Tierra, pero eso no tiene nada que ver con todo el resto que yo pueda hacer respecto de esa proyección, ¿ya? Ah, ya. O sea, Ya. ¿puede haber una nomónica conforme? Por supuesto. ¿Puede ser Perfecto. nomónica conforme polar? Por supuesto que lo va a hacer, Ya. ¿ya? ¿Se entiende? Gracias, profesor. Sí, ahora sí, sí lo entendí. Ya, qué bueno. Gracias. Ya muchachos, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Yo sé que esta materia es no muy Profesor, agradable, por decirlo de alguna manera, así que
Vamos a Profesor, dejarlo la hasta última acá. pregunta. Sí, por favor. ¿Qué proyección usted recomienda para Chile? Proyecciones para Chile. Para estudiar a Ya, Chile mira, a sencillo. escala, no sé a qué escala, pero que se vea completo. Ya, pensemos. De Arica a Punta Arenas, o de Perfecto. Arica a Puerto William. Ya, perfecto. A ver, descartemos. Me servirá ocupar, por ejemplo, una fibra auxiliar, ¿cómo se llama? Cilíndrica, polar, El error es cero en la línea del Ecuador. ya. Por lo tanto, ¿Ya? Se va deformando chao. hacia Descartada de los inmediato, ¿no es costados. cierto? Sí. La descartamos. Perfecto. Me servirá La ocupar transversa. el mismo cilindro pero transverso. Y yo creo que sí, puede Sí, ser. sí, Sí. puede ser, podría ser. ¿Y qué pasará con las cónicas, de las que lamentablemente hemos hablado poco, bastante poco, pero sabemos que la cónica tiene una particularidad, como vemos en esta figura, donde lo que nosotros podemos hacer es encontrar una tangencia también parecida a la línea del Ecuador. Sin embargo, también podemos buscarla en otro lugar, ¿cómo se llama? Haciéndola secante, ¿no es cierto? Ya. Pregunta, ¿será más Entonces no, conveniente? yo creo que no. Yo también creo que no. No Creo que no, me... ¿por qué? Porque es más para latitudes medias, como Ya, Europa. Yo me atrevería a decir que podríamos ya, aplicarlo en países como latitudes medias, como Europa, Europa, lo único que se me ocurre eso. ya. Yo me tiraría por un Entonces, aplicamos cilindro eso. transverso, ¿no es cierto? Ya, Buscando, obviamente, la tangencia exacta con el cilindro donde está ubicado Chile, por cierto, ¿no es el más cierto? adecuado. Eso es lo que yo estaría buscando principalmente respecto de la figura auxiliar. Ahora, la pregunta respecto de cuál proyección en particular será la más adecuada para Chile es súper ambigua. Es súper ambigua porque yo no sé lo que tú quieres, ¿ya? Porque puedes querer mantener las distancias, o puedes querer mantener las superficies, o puedes querer mantener las formas, y dependiendo de cada una de esas cosas va a ir variando el tipo de proyección, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, no es que exista o uno diga la mejor proyección para mostrar Chile completo es esta. La verdad es que hay que decir el texto completo, o sea, la mejor proyección para mostrar Chile con una forma adecuada, ¿no es cierto? O que no se deforme, voy a redundar, la forma de Chile, digamos, la más adecuada es ocupar esta proyección, que probablemente será una proyección conforme a base de una figura auxiliar de un cilindro ubicado de manera transversal o transversa. Y Por ejemplo, mnemónica o estereográfica. yo la estereográfica no la ocuparía o- para eso, la nomónica creo que tampoco. entonces, la Eh, ortográfica la podríamos. podría ser, sí, Ya. podría ser, podría ¿Y ser. qué más? Eh, Profesor, a medida que uno quiere cambiar cosas o ir eligiendo cosas distintas, uno va cambiando la proyección, eso no es ningún problema. Ahora, eh, también es súper cierto que uno de repente se da cuenta de que, no sé, por poner un ejemplo, de 20 mapas que yo veo, chuta, me doy cuenta, 18 tienen la misma proyección para un lugar en particular. No creo que sea casualidad. Entonces, esas cositas también hay que mirarlas, pero no mirarlas solamente desde el punto de vista artístico o del punto de vista de mirarlo, porque aquí estamos estudiando cartografía. Entonces se supone que a lo que tengo que ir es decir, bueno, están ocupando esta proyección en particular. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las deformaciones? ¿Qué figura auxiliar es la que se utilizó? ¿Dónde se deformó más? ¿Dónde se deformó menos? Ah, sí, parece que estos rayos en realidad tenían, tenían razón, y parece que efectivamente, buscando este objetivo en particular,
lo mejor es utilizar una proyección determinada, ¿ya? ¿Qué opina usted de la precisión de los mapas con proyección equidistante? ¿Son confiables los mapas equidistantes? Es que depende de dónde se Para está. distancia, para, por ejemplo, para, no sé, para navegar de Chile a, no sé, a China, Ya, o lo que sea. cuando uno está utilizando mapas de navegación, lo que está buscando no es una, ¿cómo se llama? No es una proyección Equidistante, distante, ¿ah? Uno no trata de ¿ya? mantener las distancias, uno trata de mantener los ángulos, que eso es lo importante en realidad para la navegación, ¿ya? Eso, ojo, Ángulos, ya. ángulos, ¿ya? Ojo, El rumbo. ¿Y qué Por eso es más? que en las cartas Ya, náuticas hablan del azimut y del rumbo. absolutamente, así nuevo. absolutamente, por eso lo que buscan es mantener los ángulos. Y, por ejemplo, no sé, pero puedo calcular distancia con un mapa equidistante, Sí, por ejemplo, a través de los ángulos, basados en los ángulos. no sé, por ejemplo, Lo que pasa es que, mira, si yo pienso de Chile, Santiago, Hawái, un mapa equidistante me daría la distancia. es que no es que no funciona así. Lo que Ya, pasa es que, mira, nosotros estamos acostumbrados a tomar distancias distancias muy cortas, ¿ya? Muy, muy cortas. ya, Entonces, en realidad, cuando yo lo que quiero saber es cuál es la distancia, no sé, de aquí a Osorno, para saber cuánto me demoro, ya está sí, pues fantástico. O sea, pasa colado, ahora era es que lo mismo. Pero ahí yo es estoy, fácil, yo, yo estoy buscando una distancia, o estoy midiendo una distancia recta, sabiendo perfectamente que no lo es, ¿ya? Pero como es ya, corta, la verdad que es un poco insignificante, ¿ya? Pero en estricto rigor, lo que yo estoy haciendo es medir ángulos, no estoy midiendo distancia, ¿ya? Porque la Tierra es ahí. esférica. Entonces, cuando yo ocupo algo para la Correcto. navegación, yo lo que estoy midiendo no es esto, lo que estoy midiendo es esto, y esto, ¿no es cierto? Eh, se mide a través de ángulos utilizando geometría, ¿cómo se llama esto? No es geometría analítica, es oh, trigonometría esférica, ¿ya? Y así es como se calcula. Los marinos no miden distancias 100 millas, no, deben ser como 40 millas. No, a través de los ángulos sacan las distancias, justamente porque esto es esférico, no es recto por ningún motivo, ¿ya? Sí, ya, correcto. Porque, sí, esa es la clave. Porque, bueno, las distancias generalmente las sacamos, por ejemplo, de norte a sur, en el caso de Chile, o ¿Sí? este-oeste, y en el caso de oblicua, yo estoy pensando como si la Tierra fuese plana, pero Claro, tiene que razón, eso la Tierra es un problema, o hay que sea, sacarlo con ángulo. Ya. claro, absolutamente con ángulo. Gracias, profesor. Pase Ya, buenas noches. Cuídense. ya, cuídense, que estén muy bien. Escucha, yo de verdad les pido, traten dentro de sus posibilidades, yo sé que no es tan digerible de manera inmediata, pero traten de pegarle, aunque sea con una leída que le peguen a esto a mitad de semana entre hoy y el próximo miércoles, para que ojalá les salten un montón de dudas que puedan plantear el próximo miércoles, porque es la única forma de estar digiriendo esta materia, porque no es tan sencilla. Yo sé que es cansadora, sé que es aburridora, sé que son muchísimos términos, no llevamos ni un cuarto de la materia, es mucho lo que tenemos que ver, por eso estoy tratando de hacerlo de la manera más didáctica posible, para que entiendan el máximo posible durante la clase, pero en esta materia, de verdad, yo ya se los dije antes, pero aprovecho de repetírselo, se necesita un poquitito extra de estudio, sobre todo entre las clases, porque si no, se van a perder, ¿ya? Y de verdad se van a ver ahogados o se van a ver acogotados si es que no han visto nada y están esperando hasta la última clase antes de la prueba para ponerse un poco las pilas y ponerse al día. No van a poder, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo, no quiero que se maten estudiando la semana, si no se trata de eso, no es para eso tampoco. O sea, con una vez que le peguen una leída conciencia de lo que hemos visto hasta acá, una leída conciencia, piensen, eso es lo más importante, piensen,
deduzcan cosas, relaciónenlas entre ellas, porque todo lo que estamos viendo se mezcla, se junta, ¿ya? No es una o la otra, no, es una decisión, otra decisión, la junto con otra, y obtengo mi resultado. Traten de ver esas cositas, cosa que eso seguramente va a aflorar algunas dudas por ahí para que las puedan plantear el próximo miércoles, y con eso, digamos, resolviendo dudas, yo creo que se aprende un poquitito más, ¿ya? Así que cuídense, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo sin falta el próximo miércoles. Que estén muy bien. Luego, profesor. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Chao.